Le agradezco estos minutos al virtual candidato presidencial, es precandidato ahora, pero será el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Con esto está ya la boleta completa: Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Álvarez Maínez. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estimado Manuel, al contrario, el agradecido soy yo con que me permitas nuevamente estar en tu valioso espacio de comunicación, y estoy muy contento de estar, pues sí, ahora en la contienda presidencial y en esta nueva etapa de mi vida, que es la del mayor honor que haya tenido yo en mi carrera de servicio público, Manuel. Bueno, llegas, Jorge, pues digamos como el último invitado a la boleta después de lo que ocurrió con Samuel García. Tú eras el coordinador de esa campaña, la del gobernador de Nuevo León, Samuel García, que no pudo ser candidato presidencial. ¿Cómo llegas? ¿Cómo arribas, Jorge? Déjame entender primero cómo se procesó esto dentro de Movimiento Ciudadano, y ahora platicamos de los retos que tienes, entre otros, pues darte a conocer entre los mexicanos a 5 meses, poquito menos de la elección. Por supuesto que ese es el gran reto de mi aspiración, estimado Manuel. No lo desestimo. Creo que hay suficiente tiempo, sobre todo a partir del 1 de marzo. En la intercampaña es muy difícil, será muy difícil. La precampaña prácticamente ya concluye en una semana. Por eso son tan valiosos estas oportunidades que me das tú, en este caso, de hablar con un auditorio muy amplio para darme a conocer. Pero estoy convencido de que lo más importante en términos de posicionamiento y de alcanzar un nivel de reconocimiento que me ponga competitivo sucederá en los primeros 45 días de campaña, del 1 de marzo a mediados de abril. Ese es el reto, que esos días sean muy efectivos, de crecimiento permanente. Y cuando me preguntas el tema de cómo se procesó, pues como marcan los estatutos, la Comisión Operativa Nacional, que integra 9 personalidades de Movimiento Ciudadano de diferentes puntos del país, designó a la persona sustituta de Samuel García, y en este caso, por unanimidad, pues tuve la confianza de esas 9 personas. Ya luego publica Samuel García este video de respaldo, de cambio donde de se están estafeta, que para mí es echando unas muy chelas. importante. Pues sí, que no fueron tantas, la verdad, ¿No? Manuel, pero ¿Cuántas se tomaron, Jorge? yo me tomé dos ¿Y él? cervezas y un tequila. Bueno. Él creo que una incluso, porque de hecho ambos teníamos que salir rápido, yo a volar de regreso a la Ciudad de México para estar acá, y él a seguir en sus tareas del gobierno del estado de Nuevo León. Mariana igual, que anda en campaña para la alcaldía de Monterrey. Entonces estuvimos yo creo que 1 hora 20 minutos comiendo, platicando, grabamos el video. Yo le agradezco su respaldo a ambos, a Samuel y a Mariana, por lo que representan para las nuevas generaciones, y así se dio ese video, pero seguramente y espero seguir llenando esta aspiración, esta contienda de contenido, de respaldo y de personalidades que nos acompañen a dar esta batalla por México, Manuel. Ahora nos dices, Jorge, estoy platicando con Jorge Álvarez Maínez, quien será el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, que fue un asunto por consenso, en unidad dentro de Movimiento Ciudadano. ¿Quiere decir que tu nombre fue el único que se puso sobre la mesa, o hubo otros nombres que se sopesaron, se valoraron, y fue el tuyo el que alcanzó, digamos, el mayor consenso, el mayor acuerdo? Mira, por supuesto que hubo otras posibilidades, otras discusiones, compañeras y compañeros muy valiosos. Hoy creo que es el mejor momento del Movimiento Ciudadano, en donde más personalidades tenemos con alcance. Por supuesto que siempre fue para nosotros una opción el tema de Luis Donaldo Colosio. Él fijó su postura. Hay muchas personas que en Movimiento Ciudadano simpatizamos con Patricia Mercado. Ella fijó su postura. Yo mismo, pues, siempre he sido muy simpatizante de Patricia. Y creo que sí hubo en algún espacio nombres. Después, en las mediciones, en las encuestas, en los focus groups, también hubo nombres, pero ya en la sesión formal de la Comisión Operativa Nacional, de estos 9 integrantes que te digo que tienen esa responsabilidad, fue el único nombre que propusieron, fue unanimidad, fue por consenso. Ahí hay personas de todas las regiones del país, de expresiones políticas distintas, y yo valoro mucho que Movimiento Ciudadano haya actuado en unidad y con consenso
en favor de mi persona. La lectura de algunos es que pues quien te impulsó, quien te catapultó, porque además es quien hizo el anuncio, son compadres, tú eras su coordinador de campaña, Samuel García, y que Samuel García pues ahora es quien lleva, déjame plantearlo en estos términos, el bastón de mando en Movimiento Ciudadano, Jorge. Pues mira, Samuel García tenía, yo creo que el derecho, por el agravio que sufrió. Estaba escuchando tu programa antes de entrar al aire, dabas a conocer este pliego petitorio vergonzoso de Marco Cortés. Eso valida lo que nosotros dijimos, que yo platiqué contigo en su momento. La extorsión que le quisieron hacer a Samuel García fue la misma que le quisieron hacer a Manolo Jiménez. La fiscalía, las notarías, el dinero, el SAT, la UIF, un ejercicio inconstitucional, ilegal, de extorsión política vergonzoso, que Samuel no acepta. Se regresa a gobernar Nuevo León porque le quieren imponer a un interino impresentable, después de que intentaron imponer al presidente del Poder Judicial del Estado, que les dijo la Corte y el Tribunal, eso es inconstitucional. Y creo que sí, Samuel, desde mi punto de vista, tenía el derecho al cambio de estafeta. Pero nosotros no operamos en esta lógica vertical, Manuel, del bastón de mando, sino en una lógica horizontal, en una lógica de que este es un proyecto construido desde lo local, tenemos fuerzas regionales. Fue muy viral, digamos, el video de Samuel, pero para mí es fundamental que haya estado ayer Pablo Lemos acompañándome, el precandidato a gobernador de Jalisco, Clemente Castañeda, el coordinador de los senadores, también de Jalisco, Verónica Delgadillo, presidente del Consejo Nacional, aspirante a Guadalajara, el dirigente estatal de Jalisco, Juan José Frangé, y otros liderazgos. ¿Estaban todos o casi todos, porque no estaba ahí Enrique Alfaro? Y Ravelo, que es la alcaldesa de Campeche, como tú bien sabes, sí. Muchos liderazgos regionales, Patricia Mercado, que yo ahorita la mencionaba, Amalia García, que para mí son ejemplos referentes de la política invaluables. Y ya iremos, pues, digamos, desdoblando. ¿Y qué vas a hacer con Enrique Alfaro? ¿Lo vas a buscar? ¿Le llamaste? ¿Se van a sentar? ¿No te quiere ver ni en pintura? ¿Qué va a pasar con Enrique Alfaro? Porque es gobernador. Yo le apuesto al diálogo, Manuel. Le apuesto al diálogo con Enrique. Y yo soy de la idea, Manuel, de que incluso los presidentes que son populares, a mí una cosa que no me gusta del actual clima político en México, del gobierno, del discurso, está bien si el presidente tiene 60 o 70% o más de popularidad, pero un presidente debe de gobernar para el 100%, también para los 30% o el 20% que no esté de acuerdo con él. Y en mi caso, con mayor razón, si yo aspiro a un cargo tan honroso, pero además tan complejo y que necesita un respaldo mayoritario como el de la presidencia de México, por supuesto que debo de entender que debo de aspirar al mayor respaldo posible, y que si quiero ir a buscar la confianza, la voluntad de personas que en este momento no me conocen o que no simpatizan con lo que represento de entrada, si tengo que tener esa disciplina para buscar a esas personas, con mayor razón a una persona con la que tengo una historia en común, con la que he compartido otras coyunturas, como Enrique, y por supuesto que yo sí lo voy a buscar. Yo estoy convencido. Aunque fue muy duro ayer, Jorge, contigo y sobre todo con las formas de Samuel García. Fue muy duro Enrique Alfaro y lo ha sido en los últimos meses. Sí, no, y eso yo creo que pues te mentiría si te dijera que me gustó o que coincido o que no me lastima leerlo así, o que puedo tener cualquier valoración, Manuel. Creo que tengo el derecho en el espacio personal de también decir, bueno, pues me hubiera gustado que me lo dijera a mí, que lo platicáramos en persona, pero también debo de tener la madurez, la sensatez, la responsabilidad de decir, tiene derecho a sentirse así, y yo tengo la responsabilidad en este nuevo rol de buscarlo, de intentar ganarme su confianza, su apoyo, y creo que eso es lo que me corresponde de él y de muchas mexicanas y mexicanos que estoy convencido que quieren un México nuevo, un México distinto al que hoy tenemos, mejor, con muchas de las cosas que hoy tiene este gran país, pero con muchas cosas que pueden ser mejores. Sobre tu postulación, Jorge, estoy platicando con Jorge Álvarez Maínez. Esto dice uno quizá de los personajes más impresentables de la política mexicana. Esto dice:
Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI. Movimiento Ciudadano es una candidatura que da vergüenza, es una caricatura, no solo es irresponsable, es lo más vergonzoso que ha vivido la política nacional en los últimos años, porque pretenden que con esas ideas que según ellos son nuevas, dar a conocer verdaderamente candidato patético, candidato irresponsable y candidato sin capacidad para gobernar este país. Así te dio la bienvenida a la carrera presidencial Alejandro Moreno Cárdenas, Jorge. Se lo agradezco enormemente, Manuel, de todo corazón. Decía don Julio Scherer, que es uno de los grandes mexicanos que ha tenido este país, que las personas a veces necesitamos puntos de referencia, personas que representen todo lo contrario a lo que nosotros somos, y a mí me da mucho gusto que Alito sea tan claro, porque pues no, yo tengo las encuestas, los estudios, sé el amplio rechazo que tiene, la impopularidad creo que representa todo lo que hay que cambiar de la política mexicana. Le agradezco mucho que sea frontal, que sea explícito en que somos precisamente lo opuesto. Él es lo opuesto a lo que yo concibo de la política, habla de preparación, de responsabilidad, él dejó tirado a Campeche. Campeche tiene un altísimo rechazo de preparación. Con todo gusto comparamos los currículums, la formación académica, la historia de vida, habla de irresponsabilidad, con todo gusto. Es más, sugiero que se den a conocer las inasistencias, que él es diputado federal, yo soy diputado federal, las inasistencias de Alito y las inasistencias de Álvarez Maínez, las iniciativas presentadas por Alito, las iniciativas presentadas por Álvarez Maínez, las votaciones de Alito, las votaciones de un servidor. Será un gran gusto que las personas nos comparen y que precisamente se entienda que sí, que represento todo lo que él no es. Eso es precisamente lo que representamos, estimado Manuel. Bueno, dos cosas por último, Jorge. Te van a decir que ya brincaste por varios partidos porque ya pasaste por el PRD. Entiendo que estuviste un pequeño lapso de tiempo en Nueva Alianza, en el PRI, ahora Movimiento Ciudadano, donde tienes ya una larga carrera. ¿Te van a sacar eso? ¿Te van a criticar por eso, Jorge? Sin duda, por eso, por muchas razones, por algunas reales, por algunas simplificadas, por algunas inventadas. Ese es el costo de entrar a una contienda con este nivel de exposición. No es precisamente esa la historia, Manuel, pero yo lo que digo es, bueno, las etiquetas, independientemente de si tú trabajas en tal empresa, si tú militas en tal partido, lo que yo creo que te define son las causas, los principios que tienes, las agendas que defiendes. Cuando fui diputado local, logré impulsar la tipificación del feminicidio en Zacatecas, de lo que me siento profundamente orgulloso, la despenalización del adulterio, muchos temas de avanzada. Para ese momento de nuestra historia, la primera ley de candidaturas independientes en el país. Me siento muy orgulloso de la agenda que defendí como diputado local en Zacatecas y me siento orgulloso de mi historia de vida. Yo en realidad, Manuel, porque algunas de estas críticas me las ha hecho, por ejemplo, gente de Morena. Uh-huh. Se les olvida pues la historia de militancia del presidente. Yo no sé cómo dicen que yo soy exprista. No sé si han visto la hoja de vida, la biografía del presidente de la República. Creo que a veces hay mucha hipocresía, dobles discursos a la hora de juzgar, y que efectivamente lo que habla de nosotros son nuestras acciones, las ideas, las acciones que impulsamos desde los cargos de elección popular que vamos teniendo. Yo lo que te diría es, yo milito en Movimiento Ciudadano desde que existe, desde que se cambió a Movimiento Ciudadano. Milito en Movimiento Ciudadano desde antes de que ellos militaran en Morena. Morena se creó en el 2015, Movimiento Ciudadano 2 años antes. Crece, yo tengo más años de militancia en Movimiento Ciudadano que ellos en Morena. Y si estaban en la política, por supuesto que militaron en otros partidos, porque antes no existía. Y yo creo que lo más importante son las personas, sus ideales, sus principios. Manuel, yo no creo en esta idea de que todos los de Morena son malos y todos los de Movimiento Ciudadano son buenos, o que todos los de el PAN sean malos y todos los de otra expresión política sean buenos. Yo pienso que hay personas valiosas en todas las fuerzas políticas e impresentables en todas.
Pues sí, buenos y malos, en algunos hay peores todavía, pero sí, hay buenos y malos en todos lados. La segunda, Jorge, para cerrar, Claudia Sheinbaum tiene un ratote en campaña, Xóchitl Gálvez tiene también un buen rato en campaña. Tú tienes tu experiencia, pero tú estabas en lo tuyo, tú estabas en la Cámara de Diputados, eres un buen parlamentario, pero la gran mayoría de la gente pues no te conoce, y para ganar una elección presidencial te tienen que conocer y los tienes que convencer. Luce cuesta arriba en 5 meses, Jorge, y con, digamos, una desventaja en tiempo con respecto a lo que ya han invertido tanto Claudia Sheinbaum, no solamente en tiempo, sino en recursos también, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Aún así, ¿te ves competitivo? ¿Te ves con, ayer te gritaban presidente, te ves con posibilidad de ganar? Sí, Manuel, yo soy de la idea de que hay que entrar a las contiendas para ganar. No hay que ser ni malos perdedores ni malos ganadores, pero hay que entrar a ganar. Porque además, Manuel, tú puedes decir, yo tengo las causas correctas, tengo principios, tengo congruencia, pero si no ganas no le transformas la vida a las personas. También el compromiso con las personas a las que les quieres servir, a las que les quieres dar un país de oportunidades, un país que tenga seguridad, que tenga justicia, debe de ser partiendo de que puedes ganar la elección. Y yo creo objetivamente que se puede ganar esta elección porque son candidaturas que sí tienen mucho tiempo, pero que también ya están topadas, que tienen altos huecos. Yo creo que el PRI y el PAN tienen la imposibilidad material, lógica, de ser competitivos. El 80% de mexicanos los detesta. No van a superar esos negativos en la contienda presidencial, al contrario, van a seguir siendo cada vez más. Tienen una pésima estrategia. Y en el caso de Morena, creo que hasta ahora ha habido un arropamiento, un traslado, digamos, de la popularidad del presidente a su candidatura, pero que a la hora que las personas tengan opciones, que contrasten trayectorias, propuestas, articulación de las personas que estaremos en la contienda presidencial, van a tomar otro sabor. Los partidos empiezan cuando empiezan, se ganan en la cancha. Sobre lo que dices de los millones de pesos que ya se han gastado en mítines, en espectaculares y en el derroche, yo no aspiro a gastarme eso, porque las campañas más caras también son las que más compromisos generan, con los gobiernos que desvían recursos, con los grupos de interés que patrocinan campañas, e incluso con el crimen organizado que pone recursos para campañas. Yo no quiero que la campaña de Movimiento Ciudadano sea la campaña más cara, sino la más coherente, la más congruente, sí atractiva, sí grande, sí emocionante, pero con nuestros propios códigos y con nuestros propios principios y valores. Bueno, vas a agarrar parejo contra el PRI, contra el PAN, o sea, contra Xóchitl Gálvez, pero también contra el presidente, la 4T, Claudia Sheinbaum, ¿o va a ser la tuya una candidatura de ir tras el voto de oposición únicamente, dividir, digamos, ese voto de oposición? Nosotros hemos demostrado ser en Campeche, en Nuevo León. Acuérdate que en Nuevo León empieza en primer lugar Morena y en cuarto lugar Movimiento Ciudadano y termina ganando Movimiento Ciudadano. Hemos demostrado ser los únicos que le quitamos votos a Morena, porque tenemos un discurso para muchas de las personas que votaron por el presidente, pero que aspiran a un México distinto. Y sobre este tema sí voy a hacer un contraste con las dos fuerzas políticas. He sido frontal y crítico con lo que representa Morena, con los errores de Morena, pero sobre todo con las candidaturas y con las dirigencias y con los actores. Yo no pienso que sea estratégico ni inteligente meter al presidente todo el tiempo a la boleta, porque precisamente en un país en el que hay tantas necesidades, desigualdades y marginación, yo veo perfectamente lógico y natural que millones de mexicanos sientan gratitud con el gobierno por los programas sociales. Lo que hay que explicar es que esos programas sociales están en la Constitución, que son un derecho a las personas, Movimiento Ciudadano los votó a favor, y que lo que debemos de construir son otras capas de desarrollo, de prosperidad, además de los programas sociales, para tener un México de iguales, para tener un México de libertades, de prosperidad, en el que todos tengamos no solamente ese tipo de alicientes, sino un sistema de salud eficiente, educación pública muy accesible, universal y de grandes capacidades para nuestras hijas y para nuestros hijos, y además agendas que hoy están relegadas, que para mí son centrales, como el respeto al medio ambiente, Manuel,
como la primera infancia, el sistema de cuidados, todo lo que tiene que ver con las niñas y los niños, que para mí es una absoluta prioridad. Pues iremos platicando en el camino. Por lo pronto arrancas este año como precandidato presidencial. Sin duda será un año muy diferente, muy retador para ti, muy distinto a otros. No, pues no se da todos los días una oportunidad como esta. Eres el tercero en la boleta y con esto la boleta queda completa. Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y tú, Jorge Álvarez Maínez, por Movimiento Ciudadano. Sigamos platicando, Jorge. Gracias como siempre. Gracias a ti, Manuel. Gracias por el espacio y por la apertura. Gracias. Un abrazo de vuelta. Muy buenas tardes. Es Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. A la hora con 43, pausa. Volvemos. Hay más.